Por añadidura, cosas de Dios para la gente sencilla. El podcast de la Diócesis de Saltillo. Por añadidura, de la perícopa de Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y por añadidura, lo demás se te dará. Este podcast pretende agradar a Dios catequizando. Comparte si te gustó por añadidura, y si no fue de tu agrado, pues fuera soberbia y compártelo a propios y extraños. Octavo capítulo. Datos duros sobre la Inquisición. Autos de fe. ¿Qué es Vamos con los autos fe? de fe. Es parte de la misma Es parte Inquisición. de la Inquisición. Eran las ceremonias. Fíjate, Autos muy de interesante. Autos de fe. Ok. Eran las ceremonias en donde hoy en día se dice que se quemaba la gente. Es como un juzgado o un el tribunal. ¿O quieres que hablemos antes del proceso que seguía la Inquisición? Pues no sé, padre, no sé Como tú exactamente. si quieres el proceso y luego nos vamos Ándale. con los autos de fe, ¿no? Que era como la corona del asunto. Pues si tú crees que eso es lo conveniente. El proceso, el lo procedimiento. Fíjate Ajá. que la Inquisición tenía un procedimiento sumamente justo. ¿Sí? En primer lugar, los inquisidores llegaban a las ciudades y leían lo que se conocía como el Edicto de Fe. ¿Qué era esto? Una serie de normas, una serie de todas aquellas creencias que se consideraban heréticas. Ok. No normas, creencias que se consideraban heréticas. Seguido de eso, venía un periodo de gracia que consistía entre 30 a 40 días. ¿Y qué hacían los inquisidores? En esos 30 a 40 días, si tú en conciencia sabías que habías caído en una de esas doctrinas heréticas, tú mismo podías ir a denunciarte y la Inquisición no te tocaba. Te ponía alguna multa con dinero o te ponía alguna penitencia. Que rezaras un Vía Crucis, que hicieras oración, que tuvieras un año de ayuno. Como ahora es la confesión. Como era la confesión. ¿Sí? Pero en ese periodo de gracia, ahora sí, se terminaba y venía la persecución. ¿Qué era esto? Es donde empezaba el terror colectivo, donde la gente le empezaba a dar miedo, ¿no? Donde ahora sí podemos decir que entraban, no fue cierto obviamente, pero es en donde se agarran muchos para decir que era un tribunal así temeroso, ¿no? Con, no sé, torturas y demás. No, para nada. La Inquisición empezaba una serie de investigaciones. Porque en el tiempo de gracia, tú, si conocías que alguien había incurrido en una doctrina herética, podías ir a denunciarlo. Y ya te entendí lo que va a pasar. A ver, échale. Vamos a ver. No, pues en el momento que para salvarte, mejor decías que el vecino estaba haciendo algo así para Claro. tú salvarte. Claro. Y entonces claro. empezó a esparcir ahí. Sí, claro. Pero, ojo, si tú ibas y denunciabas a alguien, la Inquisición empezaba a investigar. Y si no era cierto, sobre ti, sobre el que había denunciado. ¿Qué ocurría? Ojo, la Inquisición no era, porque esto pudiera ser muy, ¿cómo se llama? Muy subjetivo, ¿no? Oye, pues yo voy y te denuncio, ¿no? Sí. Y empieza la investigación y demás, ¿no? La Inquisición tenía que corroborar con testigos. ¿Sí? O sea, no solamente es que tú vengas y denuncies a fulanito de tal que andaba haciendo brujería, hechicería, etcétera. No. Ok, ya viniste, lo denunciaste, empezaba la investigación y entonces a recopilar testigos. Y si la Inquisición tenía elementos, es como la fiscalía. Ajá. Si la fiscalía hoy en día tiene elementos para decir tal o cual persona cometió un delito, pues entonces pedimos una orden de aprehensión a un juez, ¿no? La fiscalía por sí misma no te puede encerrar, tiene que ser un juez, ¿no? El que dé una orden de aprehensión. Lo mismo hacía la Inquisición. Se recurría al inquisidor general, que era el que determinaba, o a un consejo de inquisidores,
que era el que determinaba si aquella persona merecía o no el ser encerrada. Ok. Iban por ti en la noche. Para que no fuera escándalo en el día. ¿O? No, Para, que no te para fuera- agarrarte modorro. Es en serio. ¿Por qué? Porque al momento en que a ti te encerraban, tú no sabías por qué ni quién te había acusado. Ya. Es más, no lo sabías. Era parte del proceso. Vamos a ver si este confiesa y si coincide con lo cual lo vinieron a denunciar, ¿no? Ok. Y entonces te llevaban, iban por ti, sobre todo en la noche, te tomaban preso, te encerraban, que cabe aclarar que las cárceles de la Inquisición eran las más limpias, las más humanitarias que podían existir en esa época. Muchos reos que se encontraban en cárceles civiles blasfemaban para que el Santo Oficio Los llevara. los cambiara a su comodidad. cárcel, exactamente, que eran cárceles que estaban limpias, en donde se te daba de comer, en donde inclusive había un médico. Los derechos humanos al por mayor ahí. Vean las cárceles de aquí, de hoy en día, del siglo XXI, a ver si están así. En siglo XXI. Al contrario, ¿no? Tenemos cárceles que están tomadas por los mismos presos, ¿no? Por grupos delictivos. En donde aquello que se supone que tiene que ser una readaptación social, o sea, un volverte a dar herramientas, elementos para que tu conducta que fue antisocial puedas nuevamente reincorporarte al conjunto, a la polis. Resulta que no, ¿verdad? Hoy en día hasta parece que ahí es escuela de delincuentes, ¿no? En la Inquisición no. Las cárceles de la Inquisición tenías un médico, tenías tus 3 alimentos al día y eran cárceles que eran limpias. Órale. Te empezaban a investigar, no llegaban luego con la tortura. No. Fíjate, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Las torturas que pudiéramos decir que se utilizaron. 3 cosas fundamentales. El potro. ¿Qué era el potro? En una mesa se te amarraba de tus extremidades y se te empezaba a estirar. ¿Cómo sabemos todo esto? Si alguien tiene registro de su historia, es la iglesia. La iglesia y también los españoles. Sí. Llevaban todo bien registrado. con ¿Y por libros qué, y Sergio? todo. ¿Por qué tenemos todo esto? Porque al momento en que se llevaba a cabo la tortura, que no era en todos los casos, al momento en que se llevaba a cabo tenía que haber un médico que te examinaba antes tu estado de salud y después tu estado de salud. O sea, porque la tortura no era para que te murieras, era para que confesaras. Tenía que estar un secretario de la Inquisición tomando nota, porque si tú confesabas, la confesión no se tomaba como cierta. Se tenían 24 horas después de la tortura para corroborar que la confesión fuera cierta. Sí, que no dijeras algo, cualquier Sí, cosa, exactamente, para que te dejaran de ¿verdad? lastimar, ¿no? O sea, todavía en los años 90, bueno, pues ahorita justo, ¿no? Ayer, antier, ¿no? O sea, ya dijimos que estamos a 31 de enero. Ayer, antier, después de 30 años, están reviviendo un caso del asesinato del candidato Colosio. presidencial de Luis Donaldo Colosio, en donde a lo largo de estos 30 años crecimos, o más bien vivimos, con la idea de que había sido un solo tirador, y ahora resulta que no, que fueron 2. Y que estuvo aquí en Coahuila. Y que estuvo aquí en Coahuila. Entonces, Sí. o sea, nomás compare usted, por favor, ¿verdad? Nomás compare usted, ¿no? Y bueno, Mario Aburto, ¿a qué voy con todo esto? Mario Aburto, porque fue confeso. O sea, además de que aparece pues en los videos, ¿no? Y obviamente inmediatamente se hizo la captura ahí por parte de la gente que estaba alrededor de Colosio.
pero después fue confeso y luego después negó su confesión. No, y luego ya era otro cuate y luego ya era distinto. otro. Bueno, no sé, ya. Y la camioneta. Teorías conspirativas. Y la mamá, exacto, ¿verdad? O sea, toda esta historia, historia que se hizo, ¿no? En torno a este asesinato, que tuvo que salir Luis Donaldo Colosio Riojas a decir ya, o sea, ya estuvo, ya, suéltenlo inclusive. Después de 30 años ya que, bueno, la Inquisición no era de que si tú decías sí, soy un hereje, o sí hice hechicería, sí hice brujería, ya se tomaba como cierta, no, se corroboraba. Pero estábamos con que lo eran los judíos, ¿no? Que... Sí. Y entonces que fueran heréticos, pero no era de satanismo. No. Ahorita vamos a ver eso de las brujas, ¿no? Okay. Nunca las tomaron en serio. Ahorita vamos a ver eso. No se Lo puede. de las brujas. Siguen Vámonos escuchando por y partes. viendo. El potro. El potro. Segundo, la toca. ¿Qué era la toca? Como una escalera. Ajá. Imagínate como una escalera. Te ponían boca abajo. Ok. Te metían una garra empapada con agua y te tapaban la nariz para simular que fuera una asfixia. Tú estabas amarrado de las Estabas extremidades. amarrado, sí. Como en una tabla inclinada, estabas amarrado. Entonces, pues imagínate, obviamente, toda la sangre en el cerebro, con la boca tapada, empapada, y con la nariz tapada, pues pensabas que te ibas a asfixiar. Y siguiente, la garrucha. La garrucha. Ah, la garrucha. Te colgaban, así como medio inclinado, con tus manos amarradas, y entonces te colgaban literal. Y alguien estiraba, ¿verdad?, la cuerda con un sistema de poleas para que, pues obviamente, imagínate, estar colgado provoca también asfixia, ¿no? Así es que esas eran las torturas que la Inquisición implementó. Solo esas 3. Tú vas a Guanajuato y en Guanajuato hay que el hay Museo unas de tías, la Inquisición. tengo unas tías muy bien paradas. Unas tías ahí, ¿no? Pero hay también un museo de la Inquisición, ¿no? Okay. Y entonces hay hasta inclusive así como una especie de tripié, ¿no? En donde ponían a las personas, en donde su trasero, allí que iban sacando un palo. Eso no es cierto. O que se lastimaban, no sé, los miembros, las partes pudentes, ¿no?, de las personas. Y tampoco es cierto eso. No hubo un solo muerto en la tortura, porque la tortura no era para que se murieran. No hubo un solo muerto en la tortura. Que de por sí la tortura ahorita lo vemos, pues ya es totalmente, o debería de ser totalmente desarraigado, ¿no? O sea, claro. O sea, lo vemos como algo inhumano. Pero sigue existiendo. Pero sigue existiendo y sigue existiendo en nuestras... No en la ley, ¿verdad? Pero... No. En la práctica y desgraciadamente en muchas de nuestras instituciones que o deben de procurar la justicia o otorgan la justicia. Sigue existiendo. Yo no sé si han visto este caso de Maricela Escobedo. Las 3 muertes de Maricela Escobedo, este documental en Netflix, ¿no? ¿Sí se pueden decir marcas o no? Sí. En Netflix. Véanlo. A lo mejor no lo compra Netflix el podcast, ¿verdad? La señora, en paz descanse, originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando empieza toda esta cuestión, hoy le llamamos feminicidios, pero recordemos que en un primer momento no teníamos ni nombre para hablar de las muertes hacia las mujeres, y eran las muertas de Juárez, que fue donde empieza, o al menos en donde se empieza a visibilizar, ¿no?, el problema, ¿no? Y entonces Maricela Escobedo es mamá, o era mamá, de una muchachita que su pareja la mató, va y la tira a un basurero, y ante la ineficacia de las instituciones, de las autoridades, ella empieza a hacer la búsqueda, da con el asesino, se los lleva, lo encierran, confiesa, y en el juicio lo absuelven. Véanlo, porque inclusive ahí el documental pasa el momento exacto. Fue en donde hubo este cambio
a esta nueva manera de la procuración de la justicia, ¿no? Y a los juicios orales, que ahora ya sabes que se permiten y que se graban. Entonces, por eso está documentado, ¿no? De hecho, ella por eso se topa con muchos inconvenientes, porque es donde se da esta reforma, y entonces los casos vuelven a empezar desde cero, ¿no? O sea, cuando viene la reforma. Sí. Véanla, y entonces lo absuelven los jueces ahí. Dicen, no. Y al momento en que días después, obviamente, el caso se hace famoso a nivel nacional, por ahí algún medio de comunicación entrevista a los jueces, ¿no? Y lo que dicen ellos es que la confesión hoy en día no es válida, no te la toman como válida, porque dicen que los mismos jueces lo dijeron, ahí está en el documental, muchas de las confesiones se obtienen a través de tortura. En México, en el siglo XXI. Entonces no querramos juzgar, porque eso es anacrónico, con nuestros parámetros, que en la práctica siguen siendo los mismos, desgraciadamente, en algunos casos, no en todos, algo que en la época medieval era lo más normal del mundo, era lo normal. O sea, es como si hoy... O sea, ahí en ese momento, en ese contexto... Era lo normal. Era pues no sé si bien visto, pero sí era Era válido. Era válido, era ¿no? legal. Era lo normal. Era lo normal. Dices tú. Si nosotros lo queremos juzgar con nuestros parámetros del siglo XXI, insisto, algo que ocurrió hace 8 siglos, 10 siglos, y no podemos hacer algo por lo que está ocurriendo en nuestros contextos actuales, en donde a veces se sigue utilizando, somos unos hipócritas y unos anacrónicos. Bueno. Y dices, no se murió nadie en la tortura. En la tortura no. Según los... Ahí te va otro dato. Y eso es Henry porque... Kamen, pero historiador. decíamos antes, padre, dale. que porque llevaban un registro. Claro. Y ahí están los registros. Ahí están los registros. El Archivo General de la Nación en México, que está en el Palacio de Lecumberri, otra prisión de la que se dicen tantas cosas en el siglo pasado, construida por Porfirio Díaz. Sí. Muy famosa. Bueno, hoy es el Archivo General de la Nación. Encontramos alrededor de 1500 volúmenes, no expedientes, volúmenes de los casos que se vivieron en la Nueva España. Okay. Que de entrada te lo digo, de entrada, ya en su momento vamos a profundizar. Ajá. La Inquisición nunca tocó a un solo indígena. Solo Fray Juan de Zumárraga tocó a un cacique de Texcoco. Estamos hablando de Fray Juan de Zumárraga, el primer obispo de México. Que él defendía totalmente a los indígenas. Y fue un caso de amancebamiento, ¿verdad? Lo juzgan, lo matan. Zumárraga cae en una profunda crisis emocional y existencial, porque cae, o sea, él no se perdonaba el haber hecho eso. Y es en donde vienen las cédulas, tanto de Carlos I, posteriormente ratificadas por Felipe II, en donde los indígenas no pueden ser sujetos de la Inquisición. Solamente uno. Y en 300 años de vida de la época virreinal en la Nueva España, ¿cuántos casos crees que hubo? ¿Cuántas personas crees que murieron en 300 años? En la Inquisición de México. Inquisición en la Nueva España. En 300 años. Uno cada 10 años. Más o menos. Ah, sí le atiné. Más o menos. Ah, mira, es que sí me documenté tanto. ¿Cuántos muertos hubo? 43 en 300 años. A ver, ¿tienen calculadora? ¿Pueden sacar una calculadora? No le eches tanto. Digo, con uno que se haya hecho de mala forma, pues ya es algo... Aquí te lo traigo. 1527 hubo un caso. 1529 2. 1539 1. 1574 2. 1575 1. 1579 1. 1596 9.
1601, 3, 1606, 1, 1649, es el pico más alto, 13, 1659, 10 años después, 6, 1678, 9 años después, 1, 1699, otros 10 años después, 1, 1715, 1. ¿Eso es en 300 años? Total 43 ajusticiados en 300 años en la Inquisición en la Nueva España. Aquí se nos perdieron 43 en una noche en Cocula y no los hemos podido encontrar con todos los sistemas que hoy tenemos de tecnología, de búsqueda de personas, y no sabemos en dónde están y nadie sabe quién fue. Estos sí sabemos que son 43 con nombre, con apellido, por qué y cómo fue su juicio. ¿Eso dónde está? En Archivo Lecumberri. General de la Nación, Lecumberri. 43. Es un datazo. Y te los estoy dando cuántos fueron, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cuántos fueron? O sea, ¿cuántos fueron por año? Padre, hace unos días estaba leyendo ahí lo tengo en el celular, de una asociación que hace el conteo de los abortos que ha habido. O sea, el 52% de las muertes actualmente es por aborto. ¿Cuánto? El 52% de la muerte mundial es por aborto, son el 52%. El otro 48% son por accidentes, enfermedades, asesinatos, guerras. Pero amparados en que es un derecho, o amparados en ideas de... Fíjese, quien está escuchando... Al rato checo exactamente dónde agarré eso para, porque no es un invento, es un dato duro. ¿Qué idea de progreso, qué idea tan tonta de progreso se tiene con esta cuestión del aborto? Digo, porque en muchas de las ocasiones las legislaciones que se hacen es porque somos progresistas, ¿no? Así es. Porque estamos a la moda, porque somos de primer mundo. Pues pero ya el primer mundo se está haciendo otra vez hacia la vida. Quedarme. Lo vemos en Texas y en Estados Unidos. Claro. Bueno, en Texas sobre todo. Acuérdate que existe una teoría, no recuerdo ahorita el nombre, es historiador y filósofo a la vez, no lo recuerdo, que la historia es como un péndulo. Ok. ¿Verdad? En unos casos está en un extremo, más bien en unas épocas está en un extremo y en otras épocas regresa al otro. En la Nueva España, fíjate que eso es interesante, y es donde entran los autos de fe. Los autos de fe eran, en un primer momento, eran eventos privados en donde se enjuiciaba a las personas y en donde se trataba de que fuera un momento de penitencia. Nunca se mató a las personas en un auto de fe, nunca. Posteriormente los autos de fe, sobre todo en España, cobraron una solemnidad, que hasta el mismo rey iba. Carlos I fue el primero que se negó a asistir, que obviamente le causaba algo de repugnancia a eso, pero eran momentos en donde la gente se volcaba en las plazas principales para ver ese momento, ¿no? Y fíjate que los autos de fe, ahí no era donde se mataban las personas, ahí solamente era ya como el dictar la sentencia públicamente. Se exhibía. Y entonces a las personas se les hacía que llevaran una vestimenta que se llamaba el San Benito. ¿Sí? Era una vestimenta negra con capucha y en donde en el cuerpo, en la tela, se dibujaban demonios, infiernos, ¿no? Para hacer señalar pues que las personas que lo portaban, eso era lo que merecían, ¿no? Pero, fíjate, y para empezar, la Inquisición nunca mató. Si nos vamos a los hechos. ¿Por qué? Porque la Inquisición era el tribunal, no el ejecutor. ¿Entonces a quién se lo daban? Al brazo secular, o sea, a las guardias reales, a los ejércitos. O sea, a la autoridad civil de la época. La autoridad civil de la época era la que se encargaba de darle ejecución. O sea, esto es culpable, aquí está. ¿Y ellos sabían qué hacer?
Exactamente. Este es culpable y aquí está la sentencia. Ok. Punto. Ya, los mataban. Y los mataban en privado, en donde procuraban que fuera en la tarde-noche de ese día que se celebraba el auto de fe, que fuera en la tarde-noche, pero ya algo privado. O sea, ya obviamente había quien daba fe del acto, que también está registrado en los archivos. Pero con espada, con cómo... Eso sí, no te mentiría si te doy un dato acerca de eso. Eso sí no, se me olvidó investigarlo un poquito. Okay. Pero a lo que voy es, fíjate que historiadores, Gottfried Parker, dice que en 350 años, en España, estamos en España. Ok, nos regresamos a España. Regresamos a España. Ok. En 350 Saltamos años... el charco, ya está. Se calculan 5,000 muertos. Ok. Y Henry Kamen, otro historiador, él dice que se calculan 3,000 muertos en 350 años. Que son más. Entonces, son muchos. Son muchos. Pero no son los millones. Sí, los millones que se nos achacan. Ajá. Y que... No. Fíjate, en Alemania, en el periodo similar, Alemania ya es protestante. Ya es protestante. Se quemaron a 25,000 brujas en 350 años. Supuestas brujas. Supuestas brujas. No creo que haya habido tantas brujas. Va, nomás para que te dé el dato. En toda Europa... Ahora hay más brujas. No es cierto. Ah, sí. Yo conozco unas dos. No, si vieras cada caso que llega a la parroquia. Híjole. En Europa, en el mismo periodo, 50,000 brujas. ¿Sabes cuántas? O sea, 50,000 brujas, de las cuales 25 fueron en Alemania. 25,000 en Alemania 25,000 y el resto en los toda demás Europa. países. ¿Sabes cuántas en 350 la Inquisición española? 59. Ahí está. A ver, ese dato duro, déjame lo mastico bien. Ahorita decías de 5,000 y 3,000. Sí, 5,000 y 3,000 muertos, porque, ojo, aquí ya este último dato fue de brujas, el otro fue en general. O sea, Gottfried Parker, historiador, dice que en 350 años de existencia de la Inquisición española, se calculan 5,000 muertos. Mientras que Henry Kamen, otro historiador, habla de 3,000 muertos. Entonces estamos entre 3,000 y 5,000. ¿Sí? Bueno, no millones. Vamos a ponerle 4,000. 4,000. Bueno, vamos a manejar el número de 4,000. Pero, a ver, ahí va una pregunta, no sé si es capciosa. Chale. Si se llevaba un registro, ¿por qué hay una disparidad entre las cifras? Bueno. ¿Por qué hay disparidad? Porque pues obviamente, fíjate que, acuérdate que España vivió la guerra de la Segunda República, que es cuando va a triunfar Franco. Pero en el siglo pasado. Hablando del siglo pasado, pero padre. ¿qué pasó? Quemaron. Sí, cierto. Quemaron iglesias, quemaron archivos. Y arte sacro. Bueno, arte y arte del mundo. Obviamente se perdió, ¿no? Mucho de ellos se perdió. Mucho se conserva, pero mucho se perdió. Pues porque llegaron, ¿no? Los de la República, la Segunda República en España, llegaron y quemaron y deshicieron iglesias, archivos y demás, ¿no? Entonces por eso se tiene pues esa disparidad, ¿no? Que bueno, ya porque hoy en día no contamos con todo el archivo. Ahora, acuérdate que luego, actualmente, ha habido un interés por conservar estos archivos. Entonces se trasladan de un lugar a otro y obviamente en esos traslados pues, se pierden cosas, ¿no? Se desechan inclusive. ¿Tienes ahí calculadora, Luis? Sí. 3,000 entre 350. 4,000, ponle 4,000. 4,000, un promedio. 350. 11, o sea, una al mes, por decirlo así, en términos muy duros. Muy duros, ¿no? Es una al mes. Muertes. Muertes. Juicios sí hubo muchos. Sí, pero no siempre muertes. Eran... No siempre eran condenados a muerte. ¿Y cuál sería, padre, de qué los acusaban? ¿O cuál fue el...? Fundamentalmente de herejes, de judaizantes
Y fíjate, si estamos hablando de herejes, ¿quién crees que eran los más perseguidos, las más perseguidas? Pues no sé. Pues los curas y las monjas. Chale. ¿Por qué? Pues porque eran los que conocían de la doctrina. Sí. Entonces, muchos curas, Teresa de Ávila, estuvo bajo sospecha por Estuvo el bajo Santo sospecha. Oficio, Sí. por sus escritos. Ojo, ¿por qué? Porque se empieza a dar también una corriente de misticismo en la España medieval, un misticismo malentendido, ¿no? Hay un caso de una monja, no traigo el nombre, está en este librito, se los recomiendo. La Inquisición La española. Inquisición española es de estos libritos de colección del Fondo de Cultura Económica. Lo encuentran baratísimo, 70 pesos ahí en la Carlos Monsiváis, ¿no? Ajá. Turberville es el autor. Está muy bueno, ¿eh? Este nos da muchos datos muy duros. Este otro libro, desgraciadamente ya no se edita. También este es de la editorial Yus. Antiguamente existía esta editorial aquí en México, en donde se sacaban todos estos estudios, y precisamente se llama así, Inquisición sobre la Inquisición, es padre Alfonso Junco. Estamos hablando del siglo, antes de los años 50 del siglo pasado. Pero ya no se edita, entonces yo lo rescaté por ahí en una librería de viejo, pero estaba muy maltratado. Y bueno, para Mira, ¿dónde sacaste los datos? no exponer el, ¿cómo se llama? El libro. O sea que no antiguo. lo consigo en Kindle. No, ya no lo consigues. Le saqué copias y se regalé por ahí algunos en la biblioteca del seminario de G1, por cierto, ahí para que estuviera al alcance. Ese también está muy bueno. Y la UNAM tiene muy buenos, ¿eh? Hay otro libro de el Fondo de Cultura Económica también. No recuerdo, es una autora, es mujer ella. Inquisición en la Nueva España. Habla y pone ahí unos años en concreto, 1570 y tantos a 1700. Está muy bueno también ese. Eso se los recomiendo. Ese sí no traigo el título. ¿En qué nos quedamos? En que acá tampoco sabemos cómo era la ejecución, ¿verdad? ¿Cómo los ejecutaban? No. Ok. Va. Henry Kamen, Ajá. este otro historiador, dice que del siglo XV al siglo XVIII, por cada 100 penas de muerte, en todo el ámbito, la Inquisición hizo una. Ya. O sea, la autoridad civil de aquellos... Tenía también sus tribunales. Sus tribunales aparte. Era cuando decías que mejor decían algo herético para que los pasaran a las cárceles que estaban muy limpias y les daban de comer, etcétera. Entonces ellos, por cada 100 que hacía la autoridad civil, se hacía uno. La Inquisición. Una pena de muerte. La Inquisición. Pues échale cuentas. No, pues si son 100, ¿por cuántos meses dijimos que eran ¿Cuántos nos salió? ¿Uno por mes, ¿verdad? uno por mes? Acá eran 100 por mes. Vale. Ahí 100 está, por fíjate, mes. ¿de dónde surge todo Tienes eso? ahí, a ver, vamos a hacerlo. Es 350 por 12. Son 350 años. Por 12 años. 4.200. Por 100. 420,000. Digo, así muy En 6 años en México llevamos ¿cuántos? 171,000, ¿no? 180,000 en 6 años. Y ya los mandamos borrar. ¿Sí o no? No estoy echando mentiras. Mentiroso no me pueden acusar. Bueno, fíjate, en 6 años, en 350 años estamos hablando de 4,000. Que, insisto, ojo, no estoy haciendo apología del delito. No. O sea, como decíamos, no es leyenda negra, pero tampoco es leyenda rosa. Exactamente. O sea, ¿verdad? claro que O sea, es lo que es Claro. lo que pasó, lo que Fray Juan de existió. Zumárraga la regó. Vas de una ocasión. Sí, no, una sola. Bueno, eso Y fue con aprendió. él, pero también hablaba mal o muy mal de los españoles que venían. Sí, claro, pues que era lo peor. Sí, bueno, era la calaña que venía, Bueno. que la que se subían a los barcos
Pues porque ¿cuánto tiempo iban a estar en los barcos? Tú que eres regio de corazón. No, soy saltillense de... Eres saltillense de corazón, pero regio de nacimiento. Sí, error geográfico le... Espérate, ahí va. No, pero ahí sí va, nací ahí allá. va, ahí va. Maternidad Conchito. ¿Por qué crees que el cabrito es una de sus comidas tradicionales? No sé, Las tortillas de harina. no sé. Por los judíos. Los españoles que llegaron aquí, Luis de Carvajal, Ajá. uno de los fundadores ahí de Monterrey, junto con Diego de Montemayor, que se fueron de aquí de Saltillo para fundar Monterrey. Por Sí, eso al año está... siguiente o a los 2 años que llegaron. Bueno, es que acuérdate que No sé Monterrey cuánto. tiene 3 intentos Ok. de fundación, ¿eh? No más que los Rayados, no los Rayados ahí del BBVA, no. Que por cierto, un saludo a los Rayados, lástima lo que les hicieron los del Santos, ¿eh? Bueno. Que les mandaron, bueno, ya. Ah, sí. Bueno, yo soy tigre. ¿En qué me quedé? ¿En qué eras tigre? Bueno, Diego de Montemayor, Luis de Carvajal, todos esos, que ya fue la última fundación de Monterrey. Sí, Saltillo se fundó en 1577, al parecer, que también acá no sabemos bien. Monterrey fue como unos 10 o 15 años después aproximadamente. Porque eran judíos. Eran judíos, judíos sefardíes. ¿Qué no sé eso? ¿Eh? Eso es una... Eso es una corriente del judaísmo, ¿no? Así como nosotros, ¿no? Que existen corrientes, también ellos tienen. Y entonces, ¿qué comen los judíos en la Pascua? Pues un cordero. Como acá no hay corderos porque la tierra no da para tanto, Ajá. pues échate el cabrito. Como acá no hay pan ácimo, Ajá. pues échate las tortillas de harina, que semejan Pero esas sí tienen sabor. ese pan que se usa, y son un poquito más elásticas, ¿no? El pan ácimo, eso sí. Las tortillas de harina sí tienen sabor. Ahí está. Luis de Carvajal estuvo en el ojo de la Inquisición, le requisitaron todos sus bienes, porque se le acusaba de judaizante. Que fue un caso muy sonado. Es uno de los grandes casos sonados. Fue el tema, acá fue el del chisme en noreste, la época. Del noreste del país. Acá en el noreste no llegó tanto. El más famoso es el caso de Luis de Carvajal, no hay en Monterrey. Unas brujas hay en Monclova. Pero nomás las investigaron, no les hicieron nada, Las mujeres no fumaban, tomaban toloache. Y entonces, pues, ¿qué hace el toloache? Pues es un psicotrópico, Sí, ¿no? psicotrópico, que Ellas te atonta. creían que volaban. Te ¿verdad? atonta por no decir otra Y entonces las anduvieron, es en serio, las anduvieron investigando, ay, no. Luego, ahí el problema ya fue enredos de faldas después. Pero ¿en qué ya estamos hablando de eso? Oye, esos ya son casos concretos Ok. aquí cercanos, que son los más Sí, famosos. sí. Ese de las brujas de Monclova, hay un estudio de la UNAM, búsquenlo ahí, googleenlo, ahí existe, las brujas, no recuerdo si lo titulan como la Nueva Almadén o Monclova. Acuérdate que Monclova era la Nueva Almadén en la época virreinal, ¿no? Y Luis de Carvajal y de la Cueva, pues va a ser un caso famosísimo, ¿no? De la región noreste. Párale de contar. Unas otras brujas hay en el barrio de Santa Anita, aquí en Saltillo, pero ni caso les hicieron porque igual iban y fumaban, tomaban ahí tolvache o cosas así, y ellas decían que volaban, entonces alguien viene, las denuncia, las investigan y hasta ahí quedó. ¿Qué pasó con las brujas? Fíjate que este libro, A ver, ¿qué pasó con las brujas? Elvira Roca Barea, es premio Primavera Novela en el 2023, o sea, el año pasado. De novela. Las brujas y el inquisidor. Ajá. Apenas lo estoy leyendo, aquí vamos en capítulos. Pero ya veo que le tienes ahí Sí, ya está señalado aquí. Ya, desgraciadamente hoy ya la labor de párroco me quita mucho y entonces ya no tengo esa lectura tan ágil. Fíjate, Alonso de Salazar y Frías, inquisidor. Narra este libro, véalo bien, narra este libro, fíjense, un caso que se dio en 1610, en la frontera entre España y Francia, estamos hablando del sur de España,
¿verdad? En un pueblo que se llamaba... No, norte de España y sur de norte, Francia. no, exacto, perdón. Sí, sur de Francia y norte de España, perdón. Perdonado. Sugarramurdi. Así se llama el pueblo. Ok. A este compadre, Alfonso de Salazar y Frías, lo mandan al pueblo. El inquisidor general le dice, ¿sabes qué? Hay un caso de unas brujas, pero resulta que a mí me acaban de nombrar y no tengo a alguien de mi confianza allá. Hay unos inquisidores ahí, pero no los conozco. Entonces dice, no sé yo si realmente me tengo que fiar de ellos. ¿Por qué no vas tú? Entonces lo nombran inquisidor. Se va y empieza a investigar el hombre. Pero fue muy escéptico. Al grado tal que, ¿verdad? Él manda a decir, ¿saben qué? Esto no es cierto. Unas mujeres que habían hecho un pacto con el diablo y que no sé qué, y que bailaban y tenían relaciones sexuales con él, y todo eso narraba él, ¿no? Alguien las denuncia, empieza la investigación. Él es muy escéptico y las mujeres estas no saben ni siquiera lo que es una hechicería. Y ese fue un parteaguas en cómo la Inquisición española trató a las brujas. No andaban detrás de las brujas. ¿Por qué? Porque para la Inquisición española las brujas eran personas que no tenían una formación y que por lo tanto no representaban un peligro para la sociedad y para la fe. Y no las persiguieron. Simplemente porque no tenían la preparación. La preparación, tampoco tenían el dolo como para... Claro. ¿Verdad? Entonces no las persiguieron. Y entonces por eso de ahí nos sale que en 350 años la Inquisición española solo mató 59 mujeres, que no sabemos de esas cuántas fueron por brujas, cuántas fueron por heréticas. Ese dato no lo traigo, seguramente sí existe. Pero por ahí, esos 59, ¿en dónde fueron? La Inquisición española. Estamos hablando... Reinos de Castilla y de Aragón. Ok. Digamos en la península. Península ibérica. O sea, no en los virreinatos. No en los virreinatos. Ok. Luis, ¿qué hora es? Son 2:50. Ah, bueno. Ah, ok. Bueno, para ir aterrizando, Échale. para ir aterrizando, digo, de todos modos, pues, vamos a seguir viendo constantemente. Decíamos desde un principio que de dónde sacamos entonces, padre. O sea, es una desinformación, pero la otra es una información falsa que nos quieren atribuir a través de la iglesia, porque sabemos que el ataque a la iglesia siempre ha sido constante, y si no nos atacara, entonces no estaríamos haciendo bien nuestro jale, creo yo, a veces. Sí, claro. Porque si no te, ¿quién decía eso? ¿El cura de Ars? Si no te topas de frente con el diablo es porque vas en su misma dirección, ¿no? Creo que lo decía él, o se lo atribuyen a él, no estoy seguro. Pero es esto mismo, ¿no? De estas leyendas negras, por eso quisimos abordar este tema con alguien que sabe, que aparte para esto se volvió a estudiar, volvió a investigar, y nos diste datos duros de historiadores. Los historiadores no tienen que ser católicos, simplemente son historiadores, que me supongo que ha de haber algún católico por ahí y otro que no estoy seguro, ¿verdad? Los historiadores van a los hechos. Y se acabó. Un buen historiador, yo por ejemplo no soy muy dado a un historiador que hay aquí en México. ¿Digo el nombre o no? Pues dilo, padre, pues no pasa nada. Francisco Martín Moreno. Ajá. Resulta que todos los males que tiene el México actual es culpa de la iglesia. Ok. Pues no, ¿por qué la iglesia? Tú mencionabas hace un momento, cuando hablábamos sobre la requisición que hacía la Inquisición de los bienes, porque si tú resultabas culpable, la iglesia te requisitaba, la Inquisición, no la iglesia te requisitaba todos tus bienes, ¿verdad? Que, fíjate, ojalá hagamos un programa de eso, ¿eh? Lo hacemos. Los bienes de la iglesia y Benito Juárez.
O sea, estamos hablando, bueno, vienes de la Iglesia Internacional y luego No, que hagamos uno específicamente bueno, con Benito Juárez, lo que ocurrió en México en la Reforma liberal en 1857. Bueno, después del 57. Dice Catón Juárez y los vendepatrias. ¿Cómo dijo eso? ¿Por qué? ¿Por qué se fue contra los bienes de la iglesia? ¿Por qué? No, pues. Dicen hoy en día que porque éramos dueños de más de una tercera parte del territorio nacional. Benito Juárez se hizo dueño. Hoy todo lo que es, fíjate, donde está la Torre Latinoamericana en la Ciudad de México, que es Madero y Eje Central Lázaro Cárdenas. Atrás de la Torre Latinoamericana hay un templo. Tú entras a la torre, al templo, por la parte trasera sobre la calle de Madero. Entras al templo, justo a un lado está el templo expiatorio de San Felipe de Jesús. Okay. Entonces, entre la Torre Latinoamericana y el templo expiatorio hay una entrada a un templo hacia el fondo, que es el templo de San Francisco. Tenía un convento. Donde hoy está la Torre Latinoamericana era un convento, el primer convento franciscano en México. Donde hoy está el Palacio de las Bellas Artes era un convento, una extensión de ese convento de San Francisco. Obviamente ese convento, si hasta estamos hablando que son los franciscanos y que eran las órdenes mendicantes, tenían su huerta. Entonces eran terrenos grandes. Estamos hablando de un terreno que porque generaban su propia comida. Claro. De un terreno que debió haber sido desde Eje Central Lázaro Cárdenas hasta aproximadamente la calle Isabel la Católica, que es donde está el Templo de la Profesa, ahí en la Ciudad de México sobre Madero. Benito Juárez se adueñó de todo eso. ¿Por qué la iglesia tenía terrenos? Porque si algo tiene la iglesia es que administramos honestamente. Administramos honestamente los terrenos que se tienen. Porque no son del párroco. No son del padre, no son míos, no son de Hilario, no son del Papa. ¿Por qué la iglesia o por qué la Ciudad del Vaticano o el país? Porque es un país del Vaticano, el más pequeño del mundo, pero es el único país en su totalidad que está declarado como patrimonio cultural de la humanidad. Por el arte que tiene y porque ha sido honesta en su administración. Digo, Sergio, tú estás ahí adentro, ¿no? O sea, en el obispado, en las oficinas generales de la diócesis, y sabes muy bien que desde la economía, cada una de las parroquias se nos revisa nuestra administración económica. Constantemente, y también el SAT. Y aparte el SAT, sí, claro. Y aparte el SAT. O sea, eso de que somos unos rateros, eso no es cierto. ¿Que habrá habido algún sacerdote que ha hecho malos posiblemente, manejos? pero Sí. en general, ¿por qué la iglesia por qué Juárez volteó a ver a la iglesia y sus terrenos? Porque tenía muchos, Sí. por esas tres razones, pero porque los administra honestamente. ¿Qué hicieron con todos los terrenos que compraron? Melchor Ocampo. ¿Qué hizo Melchor? Murieron en la pobreza. José María Lafragua murió en la pobreza. Teniendo, latifundio, ¿no? Exacto. ¿Y dónde habían comprado? Pues habían comprado cuando remataron los terrenos de la iglesia. Y si estamos hablando de un país que está saliendo de una guerra civil, porque la Reforma fue una guerra civil, pues estamos hablando de un país que está pobre. Tan pobre que se tuvo que vender más de la mitad del territorio nacional para poder tener ingresos económicos el gobierno, y se venden los terrenos y se rematan y los compran ellos. Padre, pues hacemos un programa. Ese está interesante, Ese está muy interesante, nomás que pues de una vez te advierto que más de algún masón, ¿verdad?, me va a empezar a criticar, a reclamar, pues sí, y a poner ahí comentarios fuera de lugar, ¿eh? Oye, pues agradecemos mucho al padre Josué, vamos a seguir viéndonos. Ahora, no es un término, o sea, es un podcast que vamos a seguir haciendo,
Pero agradecemos, se me olvidó agradecer al Padre Mario Cruz por habernos permitido usar las instalaciones de la Capilla de San Pedro, que pertenece a la parroquia de Santa María Reina de los Apóstoles. Y pues bueno, entonces proseguimos en la siguiente. Por añadidura, cosas de Dios para la gente sencilla. El podcast de la Diócesis de Saltillo. Por añadidura, de la perícopa de Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y por añadidura lo demás se te dará. Este podcast pretende agradar a Dios catequizando. Comparte si te gustó por añadidura, y si no fue de tu agrado, pues fuera soberbia y compártelo a propios y extraños. Octavo capítulo. Datos duros sobre la Inquisición.